Yo nunca tuve muchos amigos de niño porque yo vivía muy encerrado con mi abuela materna. Éramos mi papá, mi mamá, mi abuela materna, mi hermana que acaba de morir hace poco y yo. Y otra hermana que vino mucho después. Entonces mi vida era con ella y era muy divertida, entonces no necesitaba yo tener amigos, era buen estudiante, pero tampoco tenía amigos en la escuela. Y luego, bueno, pues desde la preparatoria me metí a grupos de teatro, entonces me hice muy amigo de la gente que trabajaba en el teatro. Y esto hizo que de alguna forma yo no era tímido, pero lo lograba superar en el momento en que me subía, por ejemplo, a la tarima del salón de clases y tenía yo que dar la clase. Ok. Me costaba mucho trabajo empezar, o sea, cuando me decían, Pedro Sola, súbete a dar la clase, entonces, pero siempre lo logré hacer. Y luego cuando empecé a hacer teatro en la preparatoria, que tenía yo 16 años, eso me sirvió mucho, porque subirte con un personaje aprendido y hablar enfrente de un auditorio, pues no es fácil para muchos. Y entonces yo creo que eso fue de alguna forma una formación, Sí. que yo pude desarrollar de la conversación. Ahora, yo siempre he sido una persona que le gusta mucho leer y tengo la habilidad de que no me atoro a la hora de que estoy platicando, porque si de repente la gente habla, Sí. no, eso es horrible. Es horrible que la gente no hable de corridito, Sí. porque al final de cuentas, ¿por qué? Y luego otra cosa que siempre digo, yo veo la televisión, que me encanta desde que era yo. Yo cuando era niño no había televisión en mi casa porque la televisión llegó después. Se compró una tele que eran carísimas cuando Tú yo eres del tenía, 47, yo soy ¿no? del Sí. 47. Llegó una tele a mi casa cuando yo tenía 9 años y era una tele chiquita, blanco y negro, que nada más se veía Canal 2 y Canal 5. Entonces, antes yo con mi abuela escuchaba la radio y escuchábamos las radionovelas. Entonces mi abuela estaba pegada y era muy así, muy histriónica. Entonces de repente me agarraba del brazo y la magia de la radionovela era sensacional porque te tenías que imaginar absolutamente todo. Con la tele ya fue diferente, pero la tele me encantó y siempre me gustó mucho las telenovelas. Y bueno, al final de cuentas, soy parlanchín, me gusta hablar y explayarme, así es que usted diga. ¿Y por qué? ¿Por qué esa relación tan cercana con tu abuelo? Porque estaba escuchando la plática que te mencioné ahorita y me desbloqueaste un recuerdo porque yo con mi abuela también la acompañaba a hacer buñuelos, que tengo entendido que era algo Ah, que yo tú hacías hacía con ella. buñuelos con mi abuelita, Y mi sí. abuela desde que murió, que pues digo, yo soy mucho más joven que tú, pero me tocó esa parte de hacer buñuelos con mi abuela. Desde ese entonces yo creo que no he probado un buñuelo casero y eso habrá sido yo creo que a principios de los 2000. Fíjate. En tu caso, ¿por qué esa relación tan cercana con tu Mira, abuelo? cuando yo nací, mi mamá fue hija única, hija sola, entonces una condición que le puso a mi papá para casarse con él es que mi abuela viviera con ellos. ¿Ok? Mi papá, que era un hombre de otro mundo, era un tipo inteligente, simpático, guapísimo, divertido. Él vino de España cuando la guerra, mucho después de la guerra, después de muchas vicisitudes, llegó. Después de la Segunda Guerra. Sí, o sea, mi papá salió de España por la guerra civil en Mm, el 36. Luego pasó mil cosas en Europa porque los alemanes se lo llevaron preso, primero los ok. franceses, luego los alemanes. Mi papá era ingeniero civil, se fue, se escapó, regresó, caminó desde el norte de Austria hasta Marsella en Francia, Caminó. caminó. Órale. Entonces hubo días que comía hielo, según me contaba, porque era invierno. Entonces él tuvo una historia pues muy difícil de vida y llegó a México hasta el 44, desde el 36 que había acabado la La guerra guerra. española. Llegó a México en el 44 y llegó a Veracruz, conoció a mi mamá que iba de vacaciones allá, se conocieron en el restaurante de una pensión donde se quedaban mi mamá y mi abuela, ahí se conocieron. Y cuando mi papá le propuso matrimonio, mi papá era mayor que mi mamá como 12 o 14 años, mi mamá le dijo, sí, yo me caso contigo, pero mi mamá tiene que vivir con nosotros. Y desde entonces, siempre, entonces cuando yo nací, pues ahí estaba mi abuela, y era una mujer divertida, era una mujer que nació en 1907, pero tenía una mentalidad del siglo XXII, o sea, era una mujer muy... No tenía cultura académica porque se casó a los 14. Ok. En esa época se casó a los 14, mi abuelo tenía 18, mi mamá nació cuando ella tenía 16. Entonces, pero ella tenía una cultura de la vida, de que le gustaba leer, le gustaba investigar. Ella
Fíjate, había algo que a mí me encantaba, que me gustó mucho, por eso la geografía, porque en las tardes, y por las tardes salen las señoritas a sus balcones. No, por las tardes se sentaba en su cama de su cuarto y yo me sentaba con ella y bordábamos. Me enseñaba, no sé si a ti te tocó, pero afuera de las iglesias vendían unos aritos de Sí. madera con unos mantelitos, con un dibujo y te venden las hilazas y entonces con la hilaza ibas rellenando el dibujo y eran como mantelitos. Entonces O sea, era una... te lo vendían ya con el bosquejo y nada más lo tenías que Lo llenar. tenías que ir rellenando. Eso no sabía, sí. Ah, O sea, sí. yo veía gente, señoras llenando, pues no sabía que había un bosquejo ahí Ah, sí, clarito, sí, estaba en sí. Hay clarito, un me imagino. bosquejo ahí, entonces Ya. así. Y ella me enseñó. Y, y era muy divertido porque ella y yo platicábamos, ella tejía o bordaba, ella muy bien, otras cosas, y a mí me ponía a bordar en aquellas telitas. Pero tenía un atlas. Ok. Entonces viajábamos con el Atlas. Entonces ella abría el Atlas, entonces de repente viajábamos en el tren a Veracruz. Todo era una invención de ella, porque ella nunca había ido a ningún lado Y ella te más que contaba acá. las historias con el atlas de sustento. Ella me iba contando historias con el Atlas y Ok. viajábamos a Veracruz en el tren interoceánico y era por la noche y allá nos levantábamos, entonces pasábamos días en Veracruz y luego tomábamos el barco y ella inventaba el nombre o no sé, algún barco que decía, el Marqués de Comillas me A ver, decía, saca un poco de mi ignorancia. El atlas yo lo tengo catalogado como este libro gigantesco, ese que libro es como que tiene gigantesco, como un mapa, pero aparte mapas. del mapa también tenía descripciones o de dónde ella sacaba todos estos... Era mapas, porque te digo que ella abría y entonces decía, por ejemplo, el mapa de México, Sí, la parte donde íbamos hasta Veracruz, luego buscaba otro mapa en donde de Veracruz viajábamos en barco ya. a La Habana. Y entonces y veíamos unas fotos de La Habana. Y luego de ahí nos íbamos por el Atlántico a las Azores. No sé por qué a las Azores, pero Sí. allá llegaba el barco y luego ya llegábamos a Cádiz o a algún lado del sur de España. Entonces estas fantasías con mi abuela eran muy divertidas. O en las tardes me decía, ¿hacemos galletas, mijito? Y hacíamos galletas. O hacemos buñuelos. Entonces ella hacía de esos de molde Mm. o hacía buñuelos unos que se ponían en una rodilla y los estiraba en Sí. un trapo. Y la muchacha, la señora que nos ayudaba, los echaba en el aceite y luego los sacaban. Yo no me acercaba al aceite porque no me lo permitía. Y entonces yo les echaba el azúcar. Ya. Y los que se rompían nos lo comíamos y los que no se rompían pues los acomodábamos. Sí. Era divertida la vida de niño. Y hasta la fecha, si hueles buñuelos, te retoma esa época. Pues me encanta, no es que ya no saben lo mismo que, Ya, que sí, hacía no. mi abuela, pues no. Y a mí no me gustan, ya ves que les echan a los buñuelos de estos grandes, Ujú. les echan como una melaza, como una miel, que a mí eso no me gusta. Ya, A mí me gusta nada más con pura azúcar. con puro azúcar. Sí. Ok, ¿y tú tenías otros hermanos, otros primos? Sí, yo soy el mayor. Fíjate que mi mamá fue hija sola. Ah, tenías una hermana que acaba de fallecer, me contaste. Sí, dos hermanas. Dos hermanos. Entonces, mi mamá fue hija sola y mi papá vino solo de España. Entonces, pues la familia era muy pequeña porque no tenía hermanos mi mamá para que yo tuviera primos. Y mi papá pues estaba solo. Entonces, pues, tenía primos en España. ¿Tu papá era conversador o no? Fíjate que conmigo no. Mm. O sea, conmigo, mi papá y yo llevábamos una buena relación de padre e hijo, pero un poco ajena, un poco, porque yo vivía con mi abuela, o sea, yo siempre Mm. estaba con mi abuela y luego ya más tarde con mi mamá, que mi mamá hasta que se murió yo estuve pegado con ella. Y con mi papá, mis hermanas se llevaban muy bien con él. Y mis hermanas, por ejemplo, yo no sé jugar ajedrez y ellas juegan ajedrez perfecto, Ok. porque él les enseñó. Mi papá leía, estudiaba, trabajaba. Y te digo que era mayor que mi mamá, entonces yo siempre estaba pegado con mi mamá. Pues así siendo la vida. Y tengo dos hermanas, una que la que falleció, que era 2 años más joven que yo, y la otra que vive, que es 12 años más joven que yo. Ok. Entonces, pues, y esa éramos la familia. Y mi abuela, y mi mamá, y mi papá. ¿Y la vida en los 50 cómo era? Pues fíjate que yo me acuerdo perfecto, yo vivo en Polanco desde 1949. De ahí fuimos a vivir cuando yo tenía 2 años. Yo nací en Veracruz, pero luego ya vinieron mis papás para acá. Es el departamento que todavía tienes, porque vi tu tour de departamento y Ah, decías no, que... ese no Ah, ya. es. A 2 calles de ahí, en Newton y Emerson, mis papás rentaban un departamento, que ahora es un edificio que está totalmente remodelado. Era un edificio viejito que luego mi papá tuvo oportunidad de comprar, en el que vivo en 1975. Mm. Y entonces ya nos fuimos a vivir ahí,
Mi hermana la mayor no, porque ya vivía aparte con su pareja y vivía, y ese año nació mi sobrino el mayor. Y vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermana la chica y yo. Luego en el 82 mi papá se murió, mi hermana la chica se fue, se llama Jazmín, se fue a vivir por su cuenta y yo me quedé con mi mamá. Y mi mamá murió en el 2001 y pues yo ahí me quedé viviendo, heredé, Heredaste el departamento. heredé el Sí. departamento. ¿Y en la Exactamente. escuela cómo eras tú? Era buen estudiante. Sí. Era bueno. Yo tuve la suerte de que mis papás nos mandaron a las mejores escuelas que había en el momento. Mi mamá hacía un comentario siempre, decía, la mejor escuela es la que te queda cerca. Y es cierto, cerca de tu casa, para no tener que trasladar a los Sí. niños de aquí a Interlomas y cosas muy raras que ocurren. Entonces yo estuve la primaria en una escuela que se llamaba de la Ciudad de México, The Mexico City School, que estaba muy cerca de la casa y en la cual yo era una muy buena escuela, eran grupos muy pequeños, la mitad, íbamos de 8 a 2 de lunes a viernes y de 9 a 1 los sábados, que eran ¿Iban los clases, sábados? sí, porque había clases de trabajo manual y Mm. algunos les gustaba el fútbol, jugaban al fútbol. Y en esa escuela yo aprendí inglés, porque mitad de las clases eran en inglés y mitad de las clases eran en español. Terminé la primaria ahí y entonces me fui a una escuela que se llama el Liceo Franco-Mexicano y ahí aprendí francés porque yo tenía muchas ganas. Y entonces siempre fui buen estudiante. Tal vez no el mejor de los mejores porque tampoco me esforzaba mucho. Tengo la suerte de que tengo buena memoria y que tengo pues facilidad para estudiar, que aparte este sistema de estudiar me lo enseñaron en la primaria. O sea, yo estudiaba diario. Okay. Llegaba de la escuela, comía, hacía la tarea y estudiaba y repasaba todo lo que lo que nos habían mandado nos habían enseñado ese día y al mismo tiempo, pues yo ampliaba Sí, no reforzabas, con los ¿no? libros, yo reforzaba, entonces eso me ¿Y ayudaba eso lo mucho. hacías porque te decían en tu No, casa? porque me gustaba. Porque te gustaba. Sí, me O gustaba. sea, te eras un sintetizador. Te gustaba después modularizar más la información. Pues lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo nunca tuve problemas para que vienen los exámenes y hay que estudiar como loco y de ahí no. No, yo nunca. Ya. Porque yo ya lo había estudiado todo el tiempo. A un repaso le tenía que dar. Pero nada más cuando estaba en la universidad, que seguía yo siendo buen estudiante, a pesar de que estudié una carrera que no me encantó. Yo soy Sí. economista. En esa época, la carrera de economía era muy fácil, cosa que era absurdo, porque la carrera de economía era filosófica, Ok. que era la filosofía del comunismo y del socialismo, y había por ahí una clase de matemáticas muy ligera y estadística, eso era lo que tal vez podría ser un poco más complicado. O también contabilidad, o sea, ya sabes las materias. Entonces yo estudiaba, yo siempre con este método que tenía de estudiar, por el mismo tiempo yo hacía teatro, que es lo que a mí me gustaba siempre en la vida. Y tenía yo dos amigos y compañeros muy queridos por mí, que me decían, uno de ellos le gustaba jugar fútbol y se le dedicaba al fútbol, y el otro le gustaban las mujeres, entonces se le dedicaba a pasear con ellas. Entonces me decían, oye Pedro, por favor, Entonces yo los apoyaba, yo los ayudaba a estudiar en casa de alguno, entonces a veces nos íbamos. Pero además era eso, o sea, era un repaso de toda la noche o parte de la noche para presentar el examen al otro día, lo cual era absurdo. Yo ya sabía. Sí. O sea, para mí, además yo siempre llevaba los apuntes, porque yo todo apuntaba y la gente no apunta. O sea, yo nunca entendí por qué no apuntaban. Pues, si está el maestro hablando, pues vas apuntando y te vas apoyando en los libros. Entonces fui estudiante bueno, te digo Esta habilidad que tenías desde chico, ¿crees que se acabó pasando a lo que eventualmente te acabaste dedicando? Pues mira, yo La te puedo decir que comunicación. mi abuela me enseñó a escribir, a leer, sumar, restar y multiplicar a los 5 años. Ok. Yo aprendí a leer, yo el primer libro que leí, que fue Robinson Crusoe, lo leí a los 5 años. A los 5. A los 5 años, yo leía muy bien. Entonces, y escribía, o sea, cuando yo entré a primaria, porque yo no hice kinder y preprimaria, yo entré a primaria a los 6 años,
pues yo llegué a una escuela en donde apenas empezaban a aprender a leer y a escribir los niños en primero de primaria, porque Sí. no se acostumbraba que la gente fuera al kinder y al preprimaria. Pero esto fue tu abuela. Mi abuela era la que me enseñaba todo, claro. ¿Y Sí. tu abuela cuál era su background? Porque se me hace una persona, porque incluso escuché Que no estudió. que tanto que no estudió, pero que también tenía posturas, por ejemplo, en contra del aborto en esa Ah, época. sí. Lo que pasa Y es que mi tenía como que abuela, estas ideas mi que me suenan abuela como una persona adelantada a su época, ¿no? era muy, no en contra del aborto, no, en favor del aborto. Perdón, sí, en favor del aborto. Porque ella era muy adelantada. Yo después me di cuenta, mira, cuando era yo chico, tenía yo unos 4 o 5 años, íbamos mucho a Veracruz. Y entonces me decía en la tarde, después de ir a la playa y todo, vámonos a ver a Pedro. Y Pedro era un amigo de ella de hacía mucho, que había sido bailarín y era maestro tenía una clase de baile. Y él era el hombre ya mayor y era un poco obeso, entonces él estaba sentado en una silla. Había una persona que tocaba el piano y él con un bastón tocaba en la madera, marcando el compás. Y había un bailarín o dos que eran los que les ponían las posiciones y él les decía la pierna, ta. Y Pedro vivía con un ingeniero que se llamaba Chucho. Ok. Obviamente Chucho y Pedro eran una pareja. Ajá. Y mi abuela era era su amiga. Y luego mi abuela tenía también un amigo, Paquito creo que se llamaba, que vivía aquí en el centro, que a veces, vamos a ver a Paco. Entonces tomábamos el camión y nos íbamos ahí a la calle de Ayuntamiento. Y Paco era un señor que vivía en un departamento muy bonito, arreglado, me acuerdo muy en cosas así como de cortinas de terciopelo, Sí. ya sabes, muy adornado. Y al final de cuentas, y yo ahora, bueno, después comprendí que el señor era gay también. Entonces mi abuela tenía esta apertura de mente, a pesar de ser una mujer con poca instrucción. Pero te digo, ella sí estaba de acuerdo con el aborto porque decía que una mujer no tenía por qué cargar con Sí. un hijo que no quería. Nada más porque, aunque era católica, no era muy devota, muy religiosa, pero lo era. Pero ella sí lo pensaba. Entonces, de alguna forma, yo tuve una bisabuela, mamá de mi abuelo, de cual mi abuela se separó cuando era muy joven, pero cuando se vinieron de Tampico a vivir a México, mi bisabuela que era la suegra de mi abuela, y mi mamá que tenía 11 años. Y yo me acuerdo de ella de niño, pero ella vivía en Monclova después, entonces, Monclova. en Monclova, Coahuila, entonces venía para acá, ya vivía con mi abuelo, mi abuelo que era un mujeriego, había tenido a una mujer después de mi abuela, por eso mi abuela lo dejó, que tuvo 4 hijos, y luego después la dejó y tuvo otra con la cual tuvo 6. O sea, mi mamá tenía 10 medios hermanos Proliferó mucho. que nunca Sí. conoció. Fíjate qué absurdo. Pero entonces mi bisabuela, que se llamaba Fortunata, Ok. tenía un nombre, y era una viejita encantadora, muy indígena, y ella en la mañana se levantaba y sacaba una imagen en un marquito de madera, así con una patita, de una mujer que como que se retorcía entre el fuego y se soltaba de unas cadenas que era el ánima sola. Yo nunca he sabido que nadie le rece más que mi bisabuela le rezaba al ánima sola. Entonces en la mañana sacaba un trocito como de cirio, lo ponía en un platito de no sé, de metal, le prendía, le rezaba al ánima El sola. ánima sola es de los griegos, es de... No sé, hay que buscarlo en el Sí. diccionario, en el Google. Ya. El ánima sola. Ella le rezaba al ánima sola. Luego se tomaba una taza de café negro que le endulzaba con piloncillo y le echaba una cucharada de alcohol. Ese era su desayuno primerito antes de salir de la cama. Y luego sacaba en un pañuelito, traía una baraja española, ya muy viejita, entonces se echaba la baraja. Entonces yo me acuerdo que toqueteaba las barajas, las veía, y según lo que veía, salía del cuarto o no salía. Ok. Salía de la casa o no salía. Wow. Y salía a la calle y, o sea, hacía la vida normal. Por lo general eso ocurría. Pero si ella algo veía en la baraja que no le gustaba, se quedaba quedaba en en el su cuarto, casa. seguía leyendo y ahí Ok. descansando. Sí, así era mi bisabuela. Entonces esa vida fue de niño para mí muy divertida. Con mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, que era una mujer también. Con mi mamá de chico no tanto tuve relación porque era más con mi abuela.
Mi hermana la mayor, que fuimos muy buenos amigos siempre, totalmente diferente que yo, porque ella sí de niña era muy aguerrida y los patines y la bicicleta y corretear con los chiquillos en la calle y yo jamás, yo no. Pero la vida fue, en los años 50 esa era, en una colonia Polanco en donde no había ni coches, pues imagínate la Ciudad de México, en una colonia que era muy apartada de todo, que apenas era el área donde yo vivía, era el área que era lo común de Sí. vivir allí. Y luego ya caminaba hasta donde estaban las casas por Horacio, que se llamaba Avenida de los Cedros, y todo terminaba en Molière. Ya de ahí para allá eran llanos y alfalfares y así, y hacia el lado de Ejército Nacional, hasta ahí llegaban las casas, y cruzando Ejército Nacional, donde sigue la cervecería, no sé qué, todo eso eran llanos, no había absolutamente nada. Y había colonias más pobrecitas, así como más populares, que estaban cruzando también Ejército, que era la colonia Pensil, la colonia Anáhuac, que ahora son Nuevo Polanco, pero Ok. son esas colonias pinchonas.